Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a día lunes, 1 de septiembre del año 2025, cuando son las 20 horas y 30 minutos con 18 grados la temperatura aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur, lloviendo en esta noche, una lluviecita de aquellas lluvias mansas, ideal para estar tomando un mate, para estar charlando o para estar compartiendo una palabra de Dios en esta noche. Queremos compartir una palabra del Señor con todos ustedes en esta noche, donde continuamos hablando de la vida del apóstol Pedro. Estamos también aprovechando esta ocasión para tomar un buen mate. Queremos hablarles de la vida de Pedro. Queremos continuar con este apóstol intrépido, audaz, atrevido, que hizo revelaciones que nadie, ni ningún otro de los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hicieron. Un hombre que siempre estuvo un paso adelante de sus compañeros, de sus condiscípulos. Un hombre que tenía revelación de Dios y que buscaba agradar al Señor. La historia de hoy comienza en el capítulo número 6 del libro de Juan, del Evangelio del apóstol Juan. A partir del versículo número 22, después de la multiplicación de los panes y de los peces, nosotros obviamos este pasaje el otro día, el viernes, y nos pasamos más adelante a Mateo 16, cuando Pedro le da aquella revelación ante sus discípulos, diciéndole que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y también luego la reprensión de Jesús hacia Pedro, hacia Satanás, cuando Pedro intenta impedir de que Jesús o trata de convencerlo de que no vaya hasta Jerusalén. Y nos olvidamos de este pasaje bíblico y mirando las anotaciones me di cuenta que habíamos pasado por alto esto que es tan importante. Entonces, la palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo número 22, nos va a decir de la siguiente manera. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Hasta ahí todo bien. La búsqueda era por el Hijo de Dios. La búsqueda era por Jesús. Y a veces nos preguntamos qué nos motiva, qué nos impulsiona, qué nos ha convencido de transformarnos en discípulos de Cristo. No sé si usted se ha preguntado alguna vez en su vida qué lo impulsiona o qué lo mueve a usted ser un cristiano, a ser una cristiana, a ser un siervo de Dios, una sierva del Señor. ¿Qué es lo que le impulsiona? ¿Qué es lo que le anima? ¿Cuál es su expectativa respecto a Cristo? Estas personas fueron en busca de Jesús. Pero ¿cuál era la real motivación de estas personas? Y enseguidita lo vamos a encontrar en las palabras del Maestro.
Porque del Maestro no podemos esconder absolutamente nada. Podemos esconder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Absolutamente nada podemos esconder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues Él es quien escudriña nuestro corazón, Él es quien conoce nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, hasta nuestras palabras, antes que ellas estén en nuestra boca. Él es Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Hoy está en su trono de gloria, intercediendo por cada uno de nosotros, que en el momento del arrepentimiento clamamos, suplicamos, nos presentamos, confesamos nuestros pecados a Él, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y fortalecernos a través de su Santo Espíritu. Versículo número 25. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿O cuándo llegaste acá? Entonces Jesús les va a dar una respuesta que ellos no la esperaban. ¿Sabe? Jesús siempre, si estudiamos los evangelios detenidamente, vamos a ver que Jesús siempre da una respuesta que hace con que nos preguntemos, o viene una respuesta que va a tocar en lo más íntimo de nuestro corazón, que nos va a hacer pensar, que nos va a hacer razonar, que va a cambiar la expectativa que nosotros teníamos. A veces oramos al Señor y tenemos la expectativa de cómo Dios va a operar el milagro, cómo Dios va a suplir una necesidad, o cómo Dios va a operar en nuestras vidas. Pero Dios nos sorprende totalmente a través de la manera que Él actúa, de la manera que Él nos responde, de la manera que Él nos proporciona aquello que nosotros le estábamos pidiendo. Nunca es de la manera que nosotros pensamos que Dios pueda hacer. Y estas personas entonces, ellos querían saber cuándo Jesús había llegado allí. Querían saber los pormenores, qué había pasado, por qué se había venido al otro lado. Y ahí viene la respuesta de Jesús. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es vida eterna. La vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ustedes me buscan, no por las señales. Y qué tremenda esa palabra. Qué tremenda esa palabra, porque en nuestros días de hoy muchos buscan al Señor también, no por lo que el Señor es realmente. No buscan al Señor por las señales. ¿Sabe que estamos viviendo un año o un siglo, si lo quieres llamar así, de señales? Hoy más que nunca las señales son evidentes ante nuestros ojos sobre la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, ahí existe una profecía en Isaías, si no me engaño, está en el capítulo 20 o 24, verso 20, algo así es, o 20, 24, uno de esos dos es, no estoy bien seguro, pero que Isaías dice que la tierra iría tambalear como un borracho. Y eso es lo que está sucediendo justamente en nuestros días de hoy. La tierra está tambaleando como un borracho. Hoy mismo, Afganistán fue sacudido por un gran terremoto. ¿Dónde está? La hora que vi las noticias cerca del mediodía, iban ya 800 muertos como resultado de ese tremendo terremoto. Y los terremotos se han multiplicado alrededor de la tierra.
Los terremotos se han multiplicado alrededor de la tierra. Tenemos señales en el cielo, tenemos señales en la tierra. Los cielos gritan a viva voz que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Pero ¿por qué las personas buscan a Cristo? Muchos buscan al Señor por los panes y los peces. Buscan al Señor por lo que Él pueda dar, no por lo que Él es realmente. Él es Dios, el único y soberano Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede ir al Padre a no ser por Él. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mi pregunta en esta noche es, ¿por qué sigues a Cristo? ¿Qué quieres del Señor? ¿Qué le has pedido al Señor? ¿Lo sigues porque Él te sirve o tú quieres servir al Señor? ¿Lo sigues porque Él es el Dios verdadero y quieres la vida eterna o quieres tener un buen pasar financiero en esta tierra? Jesús nos alertó y nos dijo que no era para hacernos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla lo corroen. Es para hacernos tesoros en los cielos. Bien. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y muchas veces oímos esas palabras. Oímos hoy, en pleno siglo XXI, personas que dicen, pero cumplir toda la Biblia es imposible. No es imposible, no. Porque la gracia del Señor nos basta. La gracia del Señor nos sustenta. La gracia del Señor nos lleva de victoria en victoria. Creamos en el Señor. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Confiemos en Dios que Él hará lo demás por cada uno de nosotros. Y vamos a ver la respuesta del Señor a esta gente. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en Él que Él ha enviado. Dios Padre envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Él mismo. Para que a través del sacrificio de Cristo, para que a través de la crucifixión de Cristo, nosotros viniésemos a reconciliarnos con el Señor. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le va a decir que el Señor se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús les pregunta, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aquí le están pidiendo señales al Señor. Le están pidiendo señales al Señor. Primero, la primera y gran señal fue el cumplimiento de las profecías, el propio nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rosa, buenas noches, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso esté sobre tu vida en esta noche. Bendiciones de parte del Señor Todopoderoso. ¿Qué señales querían ellos? ¿Qué señales querían? Jesús había nacido de una virgen, ¿no es verdad? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Jesús había multiplicado, para ser más explícito, en estos días, en estos momentos. Jesús hacía 24, 48 horas, había alimentado a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Y ellos querían una señal. Jesús había resucitado a muertos. Jesús había curado ciegos. Jesús había curado sordomudos. ¿Y qué señal querían ellos del Señor? Pero ahí lo van a llevar más atrás. A nuestros padres comieron del maná.
Ellos querían esa señal. Y Jesús les va a responder. Y por 2 veces Él les va a decir algo. Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo los dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí está no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y luego, en el versículo número 53, Jesús va a decir nuevamente, de cierto os digo, 51, les va a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Estaba hablando de qué? Estaba hablando de su sacrificio. Ahora, por 2 veces en estos versículos aquí, Jesús va a decir, yo soy. Ese yo soy estaba diciendo que Él es Dios, que Él era alguien superior, que Él era alguien divino, que Él era alguien eterno. Y esta gente no lo entendía. Seguía indagándole, seguía cuestionándole. Pablo dice en 2 de Timoteo que muchos escucharán, oirán la palabra del Señor, pero jamás llegarán al conocimiento. Y esto es una gran realidad. Las personas oyen la palabra de Dios, pero no la entienden, no la comprenden, no la colocan en práctica, no la obedecen, porque quieren el pan, quieren los peces, pero no quieren a Jesús. Y Jesús les va a seguir hablando y les va a seguir diciendo, estamos hablando esto para llegar a donde queremos llegar, a Pedro, al apóstol Pedro, porque este es el contexto de aquello que vamos a estar viendo en esta noche de la respuesta de Pedro. Y si saltamos un poquito, llegamos en el versículo 59, y estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Ahora, estas personas no entendían, ellos no comprendían las palabras de Jesús. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nuestro ejemplo de vida, de mensaje, de predicación, de anunciar el reino de los cielos, debe ser siempre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Van a decir que su palabra es dura. Entonces yo me pregunto hoy, siglo XXI, 1 de septiembre del año 2025, ¿por qué suavizamos tanto el Evangelio? ¿Por qué elegimos tantas palabras bonitas para hablar y no hablar sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre la vida eterna? ¿Y para qué vino en realidad nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es más fácil traer un mensaje motivacional, hablar de prosperidad, hablar de cura, hablar de decretar, hablar de auto nuevo, de casa nueva, casa en la playa, en fin. Es más fácil esto que traer el real evangelio, el verdadero evangelio. Las personas comenzaron
a escandalizarse y comenzaron a salir de la presencia de Jesús. Comenzaron a dejarlo porque su palabra estaba siendo muy dura. Una palabra de corrección, una palabra de enseñanza, una palabra de vida eterna. Y para esta gente estaba siendo muy dura. Debemos de ir, sí, contra el pecado. Contra el pecado sí que debemos de ir. Debemos de presentarnos contra el pecado. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Los discípulos estaban murmurando. Recordemos que no eran solo los 12. Los 12 eran el círculo íntimo de Jesús. Y va a decir lo siguiente. ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes los que quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre. Aquí tenemos algo para detenernos antes de ir a Pedro. Vea bien lo que dice la palabra del Señor. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Gálatas, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, él va a escribir lo siguiente: no vos engañéis, Dios no puede ser burlado. Podemos aparentar un cristianismo, podemos llevar un cristianismo de fachada, podemos disfrazarnos de cristianos, pero Dios conoce nuestro corazón. Podemos andar con la Biblia en el pecho, abajo del brazo, por la calle. Corbata, traje, zapato brilloso, pero somos como aquellos que Jesús dijo: sepulcros blanqueados. Hay personas que aparentan creer en el Señor, pero en realidad no creen en Él. Ahora, no se engañen, porque la palabra de Dios nos está diciendo que Jesús sabía desde el principio los que creían en Él y los que no creían, y sabía quién lo iba a traicionar. Esto es tremendo. Si nosotros nos podemos a pensar realmente en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesús, qué diferente sería nuestra vida cristiana. Qué diferente sería nuestra vida cristiana. ¿Y qué va a suceder? La palabra de Dios va a decir lo siguiente. La palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar, y dijo: porque eso he dicho, que ninguno puede venir a mí sino que fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Cuando se predica el verdadero evangelio, van a quedar aquellos que son trigo.
La cizaña hasta puede crecer junto con el trigo, pero se va a ir sola. Porque ve que aquel lugar donde están predicando la palabra, donde están enseñando la palabra, no están acariciando al pecado. No están diciendo sí para no herir la sensibilidad de los hermanos o de aquellos del círculo íntimo. Ay, si se me va el hermano fulano de tal, si se va la hermana fulana de tal, y queremos mantenerlos, pero acariciamos el pecado. Hacemos que no vemos, miramos para otro lado. Ahora muchos empezaron a irse. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando el verdadero evangelio de poder, el evangelio que transforma, el evangelio que liberta. ¿Por qué hay tantas personas que están dentro de las congregaciones y continúan poseídas, continúan con viejas costumbres, continúan sirviendo al mundo, continúan en el pecado? No han abandonado el pecado, no han abandonado el mundo, no han abandonado tantas cosas que impiden de ver la gloria de Dios sobre sus vidas. Y no lo han abandonado, no lo han dejado. Siguen con esas cosas ahí presentes en sus vidas. Entonces, va a decir que muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Por esta razón es que para que las personas no se vayan, tenemos un evangelio paralelo al evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un evangelio de salvación, un evangelio de poder, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de renuncia, un evangelio que va a denunciar al pecado, que va a hacer con que el pecador muerda sus propios dientes, como sucedió en Hechos de los Apóstoles cuando Pedro hizo su primera predicación. Ese es el verdadero evangelio. Entonces se ha creado un evangelio nuevo. Un evangelio nuevo, no, que no es tan así. Tenemos que ver que el mundo ha cambiado, que ahora la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios continúa siendo la misma. Lo que pasa que no quieres dejar el mundanismo ni el pecado. No quieres abandonar el mundo, ni mucho menos el pecado. Pero quieres las bendiciones del Señor. Pero no quieres llevar la vida que el Señor te indica que debas de llevar. Ayer le decía a alguien, muchas veces piensan que es Dios que está dando y es el diablo. Y la persona me decía, no, pastor, no. Es Dios mismo, lo que pasa que Dios. Siempre buscamos un argumento, una palabra para justificar nuestras fallas. Entonces Jesús les va a preguntar a sus discípulos, al círculo íntimo de él, a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿Quieres acaso iros también vosotros? ¿Quieres acaso iros también vosotros? Esa fue la pregunta de Jesús para sus discípulos, para los 12. Silencio absoluto de 11 de ellos. Se quedaron quietos. No dijeron ni que sí, ni que no. Pero ahí se va a levantar una voz. Ahí se va a escuchar una voz que va a decir lo siguiente. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar
y era uno de los 12. Pero ¿quién habló? ¿Quién le dijo, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna? Versículo número 68 del capítulo número 6 de Juan. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Simón Pedro sabía en quién había creído, pero no estaba hablando solamente por él, estaba hablando también por los otros 11, aquellos que se habían quedado quietos. Allí estaba Tomás. Tomás era medio inestable. Allí estaba Judas, que iba a traicionar al maestro, con una motivación totalmente equivocada. Judas no estaba ni interesado en la vida eterna. Lo que él quería en realidad era que Jesús creara una gran revolución, que armara el pueblo y que se levantara contra los romanos. Ese era el deseo de Judas. Pero Jesús trajo una revolución en el interior de cada hombre, en los corazones, en nuestras propias vidas. Una revolución de combate feroz contra el pecado, contra la inmundicia de este mundo. Ese es el combate que tenemos en nuestro interior. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades que viven en las regiones celestes. Ahora, Judas tenía una motivación equivocada. Allí estaba Mateo, allí estaba Andrés, allí estaba Felipe, allí estaba Santiago, allí estaban los 12. Natanael, un hombre sabio. Pero quien va a abrir su boca va a ser Pedro. Pedro nuevamente va a abrir su boca. Luego en el capítulo 16 de Mateo, él va a decir abiertamente que el Señor es el Hijo del Dios viviente. Este es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, entonces. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía revelación del Espíritu Santo de Dios. El hombre que después lo va a negar. ¿Por qué? Porque Pedro, así como nosotros, él tenía también sus debilidades. Y nosotros tenemos nuestras debilidades. A veces oigo personas hablar de su fe como si fueran los campeones. Casi van a borrar el nombre de Abraham del capítulo 11 de Hebreos y poner su nombre. Se creen los héroes de la fe. Pero ante la primera tempestad, ante el primer viento contrario, abandonan el barco. Se van y hablan mal de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos aprender como Pedro. Sea en la circunstancia que sea. Vivamos en la circunstancia que vivamos. Pero no abandonemos al Señor. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Y termino dejando esta pregunta en el aire. ¿Crees tú esto? Que Jesucristo es el verdadero Dios y que solamente Él tiene palabra de vida eterna para tu vida, para tu casa, para tu familia. ¿Es así o no es así? Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia en esta hora. Te alabamos, te glorificamos y te agradecemos, Señor Dios, por este nuevo mes que se está iniciando. Este mes, Señor Dios, que sea un mes bendecido, que sea un Dios lleno de tu gloria. Que podamos, Señor, aprender cada día más y más de ti, Padre. Señor, que tu palabra pueda morar en nuestros corazones, Dios mío. Señor, que este mes sea un mes de transformación. Sea un mes, Señor amado, de renacimiento espiritual en nuestras vidas. Señor, que volvamos al primer amor. Aquellos que han abandonado el primer amor, que sea un tiempo para volver al primer amor, para volver a tu presencia, para, Señor, una restauración de ministerios. Padre Santo,
para que vengamos a ser usados, Señor, con poder, con gloria, para que tu nombre también venga a ser glorificado, Señor. Y que no olvidemos, oh Padre, que solamente tú tienes palabra y palabra de vida eterna. Y que esa palabra pueda morar en nuestros corazones y que la podamos colocar por obra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados y queridos hermanos. El día de mañana, cuando sea 7 de la mañana, estaremos nuevamente aquí con la Biblia, el mate y el amanecer. Y por la noche estaremos nuevamente aquí con otro pasaje bíblico más del apóstol Pedro. Así que los invito a que puedan llegar hasta YouTube y puedan inscribirse allí en nuestro canal, que nos estarán ayudando. Que puedan compartir este video con sus amigos, con sus familiares, sin olvidarse de dejar su comentario y de dejar también allí tu me gusta. No cuesta nada, todo gratis. Es solamente usar un dedo de la mano para inscribirse en el YouTube, para dejar un comentario, para dar un like, en fin. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche y que tengamos un mes y una semana que se está iniciando bendecida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una muy buena noche y que podamos dormir en paz. Que el Señor esté guardándonos y protegiéndonos de toda suerte de males. En nombre de Jesús, Dios te bendiga.